Hola chicos, ¿cómo están el día de hoy? Chicos de quinto grado de primaria, vamos a comenzar el día de hoy nuestra clase. ¿Qué les parece, sí? Sí, el tema que el día de hoy vamos a hacer, sí, que pertenece al segundo trimestre, es el tema de triángulos. Es un tema que ya lo tratamos, pero este año siempre, a cada grado, como les decía siempre, vamos avanzando un poquito más, ¿sí? Muy bien. Vamos a saber primeramente qué cosa es un triángulo. ¿Recuerdan que hemos hecho polígonos? ¿Sí? El triángulo es un polígono, ¿sí? Sí, muy bien. Bueno, nos dice el concepto que es aquella figura formada por la unión de tres puntos no colineales. Quiere decir que no es en la misma línea, mediante segmentos. O sea, tres puntos, ¿no? En este caso puede ser A, puede ser B y C, que no están obviamente, ¿no? En el mismo lugar y van a unirse mediante segmentos. Y se forma el triángulo, ¿sí? Muy bien. Dice que son polígonos que tienen tres lados, así como les iba diciendo, ¿ves? Polígonos de tres lados. Y también tenemos que saber que los ángulos interiores de un triángulo miden 180 grados. Es una ley, ¿ya? 180 grados, ¿sí? Muy bien, vamos a ver los elementos del triángulo. ¿Qué elementos tendrá? Vamos a verlo, ¿sí? Muy bien. Tenemos aquí un triángulo que yo he dibujado, ¿ya? ¿Cuáles son los puntos que unen ese triángulo? Pues tenemos el punto A, el punto B y el punto C. Muy bien. A la unión de esos tres puntos se le llama triángulo. Ahora también tenemos que el triángulo tiene lados. ¿Qué cosas serán los lados? Los lados son los segmentos que unen estos puntos. Por ejemplo, tenemos el lado AB, que sería esta línea, el lado BC, que sería esta línea, y el lado AC, que sería la línea que está en forma horizontal. ¿Sí? También tenemos otro elemento de los triángulos, que son los ángulos interiores. ¿Se acuerdan que hace un rato dije que los ángulos interiores tienen que sumar ¿cuánto? 180. Mira, acá tenemos tres ángulos interiores, ¿cierto? Porque el triángulo tiene tres lados. Por lo tanto, va a formar tres ángulos nada más. ¿Sí? El ángulo A, ¿ya? El ángulo B y el ángulo C. Recuerda que estos ángulos siempre se van a medir en grados sexagesimales. ¿Sí? Vale 60, 70 grados, ¿ya? No te olvides. Y también tenemos como cuarto elemento los ángulos exteriores. ¿Y qué son los ángulos exteriores? Pues los ángulos exteriores son los ángulos, como su nombre lo dice, exteriores, que están afuera del triángulo. ¿Y cómo se forman estos ángulos? Pues cuando proyectas uno de sus lados, ¿no? Como si fuera de frente, entonces va a formar un ángulo. Por ejemplo, si proyecto el lado AB y sigo la recta, se va a formar este ángulo que le he puesto de nombre teta. Y si proyecto el segmento CA o AC, también se va a formar este ángulo que he llamado alfa. Y si proyecto el segmento BC, también se me va a formar este ángulo, mira, ve, que se llama, o yo le he puesto por nombre beta. ¿Sí? Entonces, los triángulos tienen cuatro partes o cuatro elementos, ¿sí? Los lados, que son las líneas que unen, los vértices, que son los puntos, en este caso sería A, B y C, ¿sí? Los ángulos internos o interiores, que son los ángulos que entre los tres tienen que medir 180 grados, ya tú sabes, y los ángulos externos que están afuera, que son que se forman mediante la prolongación de uno de sus lados, ¿sí? Muy bien. Ahora tenemos que saber qué es o cómo se clasifican, porque hay tipos de triángulos, ¿sí? Entonces, tenemos ahí dos clasificaciones. La primera, según la longitud de sus lados, ¿sí? A ver, según la longitud de sus lados, tenemos el triángulo equilátero, su nombre lo dice equi, significa igual, ¿cierto? Látero viene de lados, equilátero, igual lado. Quiere decir que, en este caso, la medida de sus lados son iguales, ¿sí? Por ejemplo, si acá midiera, por ejemplo, 10, acá medirá 10 y acá también va a medir 10. Eso significa que es un triángulo equilátero.
¿Y cómo me voy a dar cuenta si no tiene el número? Pues fácil, como en el gráfico al inicio estaba. Aunque no tenga el número, pues mira, ve, generalmente usamos estas rayitas o también los puntitos para significar que ese lado mide igual que el otro. Por ejemplo, si ponemos una rayita aquí y una rayita igual aquí, significa que este lado es igual a este lado. No sé cuánto me dirá, pero me dice la información que este es igual a este. Y como acá también tiene la misma figura, ¿cierto? También este lado me dirá igual. Por lo tanto decimos que ese triángulo es un triángulo equilátero. Y también, ¿cómo me doy cuenta? Pues los ángulos que están adentro son iguales. Mira, ve, 60, 60, 60. ¿Te das cuenta? ¿Sí? Muy bien. Entonces, a ángulos iguales, pues lados iguales también. ¿Sí? Mira, ve. El triángulo isósceles. Su nombre lo dice, isos, viene de dos, ¿no? Quiere decir que este triángulo tiene dos lados iguales. Mira, ve, aquí tiene una figura, un palito y acá un palito, ¿cierto? Significa que aquí, este lado, no sé cuánto será, no me indica, pero yo sé que este lado es igual a este otro, ¿ves? Y el tercero que le han puesto una bolita, ¿no? Un círculo. Entonces es diferente, ¿no? Pues igual, la figura acá es palito, palito, bolita. Ah, ya. Significa que este lado es igual a este. Y este no, es diferente. Por eso le pusieron otra figura, ¿te das cuenta? ¿Y qué cosa quiere decir esto? El triángulo eso se les quiere, o nos da a decir que los dos lados son iguales. Por eso acá dice, el segmento AB es igual a BC. AB, este lado, es igual a BC. Si acá mide 10, acá vale también 10. Si acá mide 15, aquí también vale 15. El de abajo no, porque obviamente que es diferente, ¿sí? También tenemos el triángulo escaleno. Mira, el escaleno, su nombre es escaleno. Viene como de nombre de escalera, ¿cierto? Parecido, ¿no? Sí. Tiene los tres lados totalmente diferentes, ¿sí? No hay ninguno que es igual. Por eso, mira, a la hora de ver la figura te vas a dar cuenta que un lado tiene un palito, el otro lado le han puesto dos palitos y el otro le han puesto tres palitos. ¿Por qué? Ah, porque no miden lo mismo, ¿sí? ¿Te das cuenta? Este lado mide menos, este lado mide un poco más y el lado AC mide más grande. Por eso acá dice, el segmento AB, que sería este, es diferente al segmento BC, diferente, no mide igual. Y el segmento BC también es diferente a AC. ¿Viste? Ah, ya. Esos son los triángulos según la longitud de sus lados. Pero también tenemos otra clasificación. Mira, la segunda. Según la medida de sus ángulos. Ah, los ángulos, estamos hablando de los ángulos internos, ¿ya? Los de adentro, ¿ya? Tenemos también tres tipos de triángulos. Mira, tenemos el triángulo acutángulo. Acutángulo viene de agudo. ¿Sí? Acutángulo, viene de agudo. ¿Qué quiere decir este triángulo? Me dice, según el teorema, que el triángulo acutángulo tiene los ángulos internos menores que 90 grados. Puede ser 60, puede ser 70, puede ser 80, 89, pero siempre menores que 90, ¿ya? De repente acá este beta vale 60, no sé. Si acá de repente vale 50, no lo sé. O 70, 80, no lo sé. Pero lo que sí sé es que este triángulo es acutángulo porque tiene todos sus ángulos menores que 90 grados. Todos los ángulos, los tres ángulos son menores que 90 grados. Tenemos otro, el triángulo rectángulo. Su nombre dice rectángulo. Uno de sus ángulos, ya sabemos, ya, ¿cierto? Mide 90 grados. Solo uno, ¿sí? Ah, ya. Si yo veo este cuadradito, yo ya sé que es un triángulo rectángulo de frente, ya. Ya sé que aquí mide, ¿cuánto? 90 grados. Es un ángulo recto. ¿Se recuerdan cuando vimos los ángulos? El ángulo recto, ¿cuánto mide? 90 grados, ¿cierto? Muy bien, por eso dice aquí, el ángulo beta, que es este cuadrado, es igual a 90 grados. Por eso se le llama triángulo rectángulo, ¿ya? También tenemos otro que se llama el triángulo obtusángulo. Y obtusángulo viene de la palabra obtuso. ¿Te acuerdas del ángulo obtuso? ¿Sí? Si acutángulo es de agudo, obtusángulo es de obtuso.
Ah, ya, quiere decir más que 90 grados. ¿Sí? Puede ser 80, puede ser, puede ser 95, puede ser más que 90 grados. 120, 130, 150, ¿cierto? Ah, ya. Mira acá. Uno de sus ángulos, solamente uno, no necesariamente los tres, un ángulo de este triángulo va a medir más que 90 grados. Mira acá dice, el ángulo alfa, que sí le he puesto aquí, es mayor que 90 grados. Mira, seguramente que este ángulo y este ángulo son menores, ¿sí? Son agudos. Pero no importa, para que sea un triángulo rectángulo, tiene que haber un ángulo nada más que sea obtuso, ¿sí? Mayor que 90 grados, ¿sí? Entonces, ¿te das cuenta cuál es la diferencia, chicos? Chicos, ¿sí? Mira, tenemos entonces los triángulos, ¿sí? Tenemos los elementos del triángulo, tenemos las clases de triángulos según la longitud de sus lados, tenemos también los triángulos según la medida de sus ángulos, ¿sí? Y la próxima clase vamos a ver otro tema más de triángulos todavía porque recién estamos comenzando, ¿sí? Este tema pertenece al segundo trimestre, ¿sí? Espero que hayas hecho tu carátula, ¿sí? Para que puedas repasar, ¿no? Después, ¿sí? Muy bien. Que Dios te bendiga, mi amor. Cuídate mucho. Besos y abrazos. Y que Dios te bendiga. Chao.